Olvide. Ok, pues muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar de memorias transgeneracionales, que es súper interesante. Hoy le doy aquí la bienvenida nuevamente a Karina Botello, que también es hipnoterapeuta. Y bueno, este día estaremos las dos juntas platicándoles un poco acerca de las memorias transgeneracionales. ¿Cómo estás, Cari? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien todos. Muy bien, bien. Qué gusto saludarlos a todos. Y podernos conectar nuevamente, como ya se nos hizo costumbre los miércoles. Sí, después lo vamos a extrañar. Nosotros vamos a extrañar los miércoles, ¿no? Pues Ajá. esperamos seguir haciéndolos con temas interesantes para ustedes. Les recuerdo que la siguiente semana, el miércoles, vamos a hacer regresiones a vidas pasadas, que también es súper interesante. Entonces también estás muy invitada, Cari, Ay, para que gracias. platiquemos Sí, tus sí. experiencias y mis experiencias de regresiones. Tú también tienes experiencias de regresiones a vidas pasadas, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, es No, es que interesante. fantástico. Descubres muchas cosas. Ok, pues muy bien, vamos a empezar entonces. Ujú. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de lo transgeneracional. ¿Cómo nos afecta esto? Todos venimos de una familia, todos tenemos un papá, una mamá, una descendencia, pero ¿qué pasa con esa descendencia, con esa familia, con ese árbol, con esas memorias? ¿Cómo nos pueden provocar o cómo nos pueden beneficiar o cómo nos podrían afectar esas memorias del pasado, de nuestras familias, de nuestros ancestros, de papá, de mamá, y más allá, más atrás, Pati? Cuéntanos Claro. cómo nos puede afectar o cómo nos puede beneficiar, porque también puede beneficiarnos, ¿no? Alguna memoria o algo así. Sí, claro, como en todo, ¿no? O sea, en nuestro árbol genealógico ha habido vivencias tanto positivas como negativas. Sin embargo, sí que hay ciertas memorias que pueden existir acerca de las percepciones que pudieron haber tenido no solamente nuestros padres, sino en realidad en todo nuestro árbol genealógico, momentos que pudieron haber impactado realmente, y que eso se queda grabado en el inconsciente de la familia, ¿no? Que, por ejemplo, hay diferentes técnicas que abordan la sanación de estas memorias transgeneracionales, pero por ejemplo, desde la parte sistémica, desde las constelaciones, hablamos de que se queda una imagen congelada a nivel del inconsciente, ¿no? Y esta imagen congelada a nivel del inconsciente pues genera un bloqueo, ¿no? Ese bloqueo que se queda grabado a nivel del ADN. Déjenme aquí silenciar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que estas memorias que se quedan grabadas a nivel del inconsciente por algún shock, por algún trauma, pues de alguna manera sí empiezan a generar un conflicto, ¿no? Y muchas veces no sabes de dónde viene el bloqueo. Sin embargo, tú te puedes percibir con cierto miedo o hay patrones, ¿no? Que empiezan a repetirse y que no sabes de dónde salieron, pero la realidad es que te están impactando y te están limitando de alguna manera, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es lo que se queda pues congelado, ¿no? A nivel del inconsciente. Y todas esas memorias no solamente se nos transmite la parte genética, la parte de estructura, la parte fisiológica del cuerpo, sino que también estas vivencias también se transfieren. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues están generando una manera en la que tú reaccionas ante la vida, ¿no? Así como hubo una evolución en el ser humano, en donde de alguna manera pues el cuerpo se fue adaptando, genera, por ejemplo, estos mecanismos de detonar adrenalina para movilizar y activar tu cuerpo para que saques más fuerza, para que te puedas mover más rápido y más fácilmente ante un peligro, y que de alguna manera ese sistema se quedó activo en nuestro cuerpo, y que son los que surgen, por ejemplo, cuando tenemos temas de estrés, ¿no? Que se desarrolló un mecanismo de supervivencia. También a nivel del árbol genealógico desarrollamos estos mecanismos de supervivencia. ¿Cómo? Pues al realizarse estas percepciones acerca de la vida, pues encontramos ya, ¿no? Como un filtro, ¿no? Todas esas memorias nos generan un filtro de cómo reacciono, ¿no? Yo inherentemente desde mi temperamento, ¿no? Desde esta
desde esto que soy ante ciertas situaciones, ¿no? Y es por eso que nos podemos encontrar temas muy marcados, ¿no? Por ejemplo, una familia en el que por muchas generaciones la mamá, la hija, la abuela, la bisabuela han vivido en un matriarcado, ¿no? O han vivido en un proceso de sumisión. O vemos que hay, por ejemplo, procesos traumáticos que se repiten, ¿no? Como puede ser una violación, como puede ser una enfermedad, un trauma, ¿no? O sea, muchas cosas que se van repitiendo y que a veces no entendemos el por qué, porque obvio conscientemente no lo estamos eligiendo, conscientemente nadie se quiere enfermar, conscientemente nadie busca que se repita un patrón de abuso, ¿no? Que las parejas, por ejemplo, abusen, ¿no? Ya sea de la madre o de los hijos, ¿no? Sino que por alguna razón pareciera que te conectas, ¿no? Con el mismo tipo de persona, ¿no? Pero es debido a todo esto, porque hay una memoria también, ¿no? A nivel transgeneracional. ¿Es la causa de todo? No. Porque en unos miembros de la familia sí y en otros no, porque de alguna manera algunos pueden estar más conectados con eso, se generan las famosas lealtades, ¿no? Esas famosas promesas inconscientes que se pueden estar teniendo, ¿no? Y que de alguna manera hacen que cierto patrón se repita. Ujú. Sí, claro que sí. Y todo esto es por una memoria, por una situación, por un momento, un evento que impactó en la persona. Y esas memorias también son del colectivo. Sí, claro, también hay memorias del colectivo, sin embargo, estas son más memorias biológicas, ¿no? O sea, del inconsciente colectivo nos afecta, sí, también se puede generar una percepción, sí, que era lo que decíamos también la semana pasada, ¿no? O sea, de alguna manera, por ejemplo, en esta pandemia, todos en algún momento llegamos a tener ese miedo, ¿no? Ese miedo a enfermar o ese miedo a morir, ¿no? Generado por el inconsciente colectivo, sí, pero ¿por qué algunas personas se anclaron todavía más a ese miedo? ¿Por qué detonaron todavía más estos procesos? Incluso hasta paranoicos, ¿no? Obsesivos, ¿no? De patrones de limpieza, de tenerse que lavar las manos X número de veces, de no poder ni tocar el dinero, ¿no? Y todo esto tuvo mucho que ver justo con la resonancia que tiene también con esas memorias que tú has tenido. Tanto pueden ser esas memorias por las experiencias que tú has tenido a lo largo de la vida, pero también puede ser memorias que vengan desde el transgeneracional y con las cuales tú no estás identificado aparentemente desde el consciente, que tú no entiendes por qué, por ejemplo, entraste en este pánico, ¿no? O en esta depresión o en esta tristeza o lo que sea que te haya pasado, ¿no? Y que no tienes ninguna razón lógica para tenerlo porque a lo mejor tu economía se mantuvo estable, o sea, tú seguiste con tu trabajo, digamos que todo a tu alrededor siguió siendo de la misma forma. Sin embargo, pues el estar escuchando todo esto todo el tiempo quizá detonó una memoria celular en ti, ¿no? Y esa memoria celular te puede haber anclado pues con más fuerza, ¿no? A ese miedo a morir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces esa sensación, por ejemplo, de miedo a la Por muerte, alguien, pues, o por varios también. véanme quién, ándale, que no sé cómo, quién lo silenció, pero está bien. Ajá. Entonces, ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Bueno, quiero preguntarte algo, si no también se me pasa. Eh, Cuando hay secretos en la familia, dice por ahí un dicho, hasta en las mejores familias hay secretos. Ujú. Esos secretos también nos afectan, ¿no? O sea, un secreto de, no sé, una muerte, un aborto, no sé, alguna situación fuerte que a veces las familias no quieren que los demás lo sepan. Y esos secretos, ¿cómo nos afectan pues en esta generación?
Claro, o sea, te pueden estar impactando, sí, o sea, tampoco es como entrar, porque luego mucha gente confunde las herramientas o las técnicas, ¿no? O sea, o queremos echarle toda la culpa al transgeneracional, ¿no? O sea, todo lo que me pasa es culpa del transgeneracional o de lo que vivieron en mi familia. Sí, puede haber cierta parte que de alguna manera esté influenciando, esté modificando. Tu ADN, ¿no? Esta parte de la epigenética, que es como todo el ambiente que de alguna manera puede predisponerte o hacer que ciertos genes se detonen, ¿no? Para desarrollar una enfermedad, para vivir en cuestiones de estrés, para que se desarrolle o se ejecute un patrón. Sí, sin embargo, no necesariamente todo lo que ha pasado en el sistema familiar te tiene que estar afectando a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de las constelaciones, sí es una técnica en donde sí se aplica mucho la parte de no voy a entrar a husmear al sistema familiar, ¿no? Es como, ok, o sea, si hubo secretos o no hubo secretos, no es algo que a mí me importe. Ujú. A menos que eso sea algo que a mí me está afectando y que de alguna manera en el campo, ¿no? El campo, lo que le llamamos es cuando tú creas esta imagen que se quedó trabada, por decirlo, en el inconsciente, cuando el terapeuta genera esta imagen que de alguna manera cuando tú la miras, el inconsciente reacciona ante eso, el inconsciente lo reconoce y sabe qué es lo que pasó. Muchas veces ni siquiera vamos a saber qué secretos hay o qué es lo que hay. Sin embargo, sí que te pueden venir imágenes, sí que te pueden venir recuerdos, porque al final toda esa información está impresa en el campo. Y con eso que tú estás sintiendo, con eso que tú estás percibiendo en ese momento, entonces se crean, por ejemplo, desde la constelación, las frases para que la persona entienda qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? A lo mejor por esa lealtad oculta con mi mamá, pues yo también me quedo sola, ¿no? Y sigo esa historia de mujeres que se quedan solas y cuando a lo mejor yo lo que deseo es casarme, cuando a lo mejor yo lo que deseo es tener una pareja, ¿no? Y me puedo seguir igual y sentir muy frustrada porque no puedo realizarme con esa pareja cuando mi deseo consciente es de hacerlo. Sin embargo, pues al tener esa imagen, ¿no? Grabada en el inconsciente, en donde puede ser, no sé, o sea, pueden haber tantas configuraciones, ¿no? Como de puede ser peligroso, ¿no? Tener una pareja. Si, por ejemplo, hubo una muerte, ¿no? Hubo una ejecución, hubo un maltrato, hubo algún tipo de abuso, ¿no? Entonces, inconscientemente para mí como mujer puede estar grabado. No debo de tener una pareja porque me puede costar incluso la vida, quizá, ¿no? Entonces, cuando la persona se consiente el por qué es peligroso, por ejemplo, para ella tener una pareja y que no necesita repetir la historia ni de mamá o de la abuela o de quien sea que haya sido y que, o sea, ya esa historia ya pasó, ya la vivió, rompemos ese bloqueo a nivel del inconsciente. Sin embargo, no es la única técnica que lo hace, ¿no? En diferentes ramas se trabaja, ¿no? Con el transgeneracional, se aborda el armar, por ejemplo, un árbol genealógico, ¿no? Buscando esos patrones que se pueden repetir. A mí, ¿por qué me gusta, por ejemplo, trabajarlo con la constelación o trabajarlo como lo trabajamos a veces también en hipnoterapia, en donde también rompemos esas lealtades, esas vinculaciones, o por ejemplo, desde la parte energética, liberar, ¿no? A través de la columna, que es donde se concentran todas esas memorias a nivel del ADN, trabajamos más directamente con el inconsciente, ¿no? Es ir directo a desvincular, a desmembrar todas las emociones, todo el conflicto que se generó en ese instante para que la persona ahora pueda elegir eso nuevo que quiere, ¿no? Se genere una nueva forma de pensamiento, una nueva creencia que ahora sí esté en armonía con lo que quiere vivir. ¿No? Con lo que quiere experimentar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, apenas atendía a una chica que me decía ella, es que yo no sé por qué fracaso en los negocios, ¿no? O sea, siempre el dinero me llega fácil, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de montar un negocio. Sin embargo, es como siempre los perdemos, ¿no? Entonces, al ir indagando en la historia familiar, que a veces
todos los demás podemos detectar los patrones, ¿no? Pues nos pueden parecer muy obvios, sin embargo a la persona no que le es obvio, ¿no? Pues indagando un poco, haciendo esta historia clínica, esta entrevista, ella me decía, es que el dinero es tan fácil que, por ejemplo, mis papás se sacaron 3 veces la lotería, ¿no? Y entonces es como, wow, o sea, el dinero sí que te puede llegar fácil, dice, pero las 3 veces lo perdieron. Ujú. O sea, y no perdieron una parte, o sea, literal lo perdieron todo, ¿no? Entonces, o sea, tú empiezas a ver el patrón y pues está muy claro, ¿no? Para nosotros, a lo mejor como para terapeutas o para otras personas pueden decir, ah, pues, o sea, está siguiendo el mismo patrón, ¿no? O sea, acaba con los negocios, ¿no? O se los quema o como le queramos llamar, ¿no? Pero la realidad es que puede haber algo más detrás de eso, ¿no? O sea, puede ser que haya alguna historia, ¿no? Más allá de los padres. Sin embargo, o sea, sí que en su historia de vida ha habido esta sensación, ¿no? De que el dinero, pues como se haya configurado, ¿no? Se va rápidamente, es fácil de conseguirlo, pero así como se consigue, se va. Puede haber tantas concepciones que creó el inconsciente y que de alguna manera están grabadas. Entonces es mejor no intento otro negocio porque si lo intento lo voy a perder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una de las configuraciones que hay. ¿Ok? O esta personalidad que podemos desarrollar, ¿no? De estoy muy enojado, muy frustrado con mi papá, ¿no? Por ejemplo, otro caso que apenas vi, ¿no? Que es como, bueno, mi papá nunca fue cariñoso, o sea, he sentido esa impotencia de no recibir su amor, de no sentirme suficiente nunca, etcétera, ¿no? Y desde el consciente puedes conocer la historia. Sin embargo, sí que no has conectado con esa imagen que se quedó congelada, ¿no? Con ese dolor que pudo haber habido, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor es un papá que se quedó sin padre o se quedó sin madre y nunca tuvo esa referencia, ¿no? De amor, ¿no? Y muchas veces en este papel de reclamo que a veces asumimos como adultos y que más bien somos como los niños reclamando eso que no tuvimos, pues es como, pues sí, pero o sea, que yo qué culpa, pues con mayor razón me debería de amar o debería de haber estado presente porque sabe todo lo que necesitó, ¿no? Sin embargo, puede ser que así haya sido tanto dolor para ese padre haber perdido a su madre, a su padre desde muy pequeño, haberse quedado huérfano, que no sabemos qué es lo que, todo eso que se configuró a nivel inconsciente, ¿no? Que es incapaz de poder demostrar amor, ¿no? Es incapaz de poderlo dar, ¿no? Y eso puede haberle formado una personalidad dura, ¿no? Una personalidad tajante, pero tiene mucho que ver con esta historia. Y no es para que nos justifiquemos y nos abracemos de eso y bueno, pues así soy, es lo que me pasó y entonces pues ya por eso no hago nada, ¿no? Sin embargo, sí que a lo mejor el papá no lo va a cambiar, pero sí que el hijo, si lo trabaja, puede comprender qué es lo que le está pasando, por qué no se siente suficiente, por qué siente todo ese dolor por esa ausencia que vivió, ¿no? Y al mirar el dolor, como por ejemplo se hace en las constelaciones del padre, o el dolor, sí, el dolor del padre por la muerte de la madre, por haberse quedado en la orfandad, al sentirlo, es cuando movemos todas esas emociones que están estancadas, que están guardadas en nuestra memoria celular y entonces es como, wow, o sea, se abre, ¿no? Literal, salimos del embudo y empiezas a tener una nueva perspectiva, un nuevo panorama de la vida. Entonces, sí, claro que nos impactan las memorias transgeneracionales y de una forma muy fuerte. Claro que sí. Oye, Pati, bueno, ¿cómo observar cuando tienes que no husmear, como dices tú, no es tanto husmear, porque pues al final cada quien hizo su vida y cada quien tuvo su razón por lo que pasó o la situación en que vivió la persona, ¿no? Pero a lo que voy es que en qué momento la persona puede decir, a ver, algo más, ahí tengo que investigar en mi generación, en mi árbol. No sé, por ejemplo, podría ser, tú me dices si hay alguna otra razón, cuando papá o la persona, ¿no? Por ejemplo, yo, hay carencia o alguna otra situación. Y después el papá, lo mismo, y el abuelo y todo lo demás y toda la familia, así como que dices, ¿qué está pasando toda la familia? O como decías hace rato, ¿no? Todo el mundo perdió el dinero,
toda la familia, papá, mamá, hermanos y no sé, se va la cadenita. Ese podría ser como una alerta como para ver qué hay en el árbol, ¿no? Sí, claro, y además todos inherentemente vamos a tener algún tipo de bloqueo que venga del transgeneracional, Ujú. absolutamente todos. ¿Por qué? Pues porque al final, o sea, todos tuvieron experiencias, todos tuvieron vivencias, todos no tuvieron aprendizaje y pues todo eso fue generando una forma de adaptarse a la vida. Y todo eso pues está impreso en nuestro ADN, ¿no? Toda esa adaptabilidad, ¿no? Que es mucho lo que nos habla la epigenética, ¿no? Que no todo está determinado por nuestros genes, sino que de alguna manera el medio ambiente en el que nos formamos, en el que vivimos, también es el que detona no solamente nuestra percepción de la vida, sino también el que se detone cierta enfermedad o no se detone cierta enfermedad o cierto gen que puede estar alterado, ¿no? De ahí que vemos que, por ejemplo, no todos en una familia, si hay diabéticos, no el 100% son diabéticos, ¿no? Y antes nos decían que pues era como prácticamente suerte, ¿no? O sea, si eran diabéticos, estabas destinado a ser diabético, ¿no? Y que ahí también Sí. entra mucho el factor mental, ¿no? La forma en la Ujú. que tú te adaptas a la vida, ya después se reconoció que sí, claro que tiene que ver y que sí que puedes modificar como no es como que modifiques la carga genética, sino que al modificar el ambiente, al modificar la percepción, al tú trabajar la parte emocional y mental, pues haces que ese gen se mantenga pasivo, ¿no? Dormido, inhibido, y no se destapen como todos estos temas. Ujú. Muy bien. Oye, y nosotros podemos hacer nuestro árbol, cada uno, y de forma individual, o a fuerza se requiere una persona que te ayude. Pues mira, sí puedes sacar tu árbol genealógico, ¿no? Sí puedes ir mirando, ¿no? O sea, como desde este aspecto y puedes encontrar muchos patrones. Aquí el punto es no te vas a poner a sanar todos los patrones, ¿no? O sea, vas No. a ir inherentemente a lo que a ti te está afectando, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor si tú ya estás metido como en todo esto, pues empieces a identificar, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Bueno, está clarísimo que en este árbol genealógico, por ejemplo, las mujeres nos quedamos solas, ¿no? O que en este árbol genealógico todas las mujeres se involucran con hombres casados, ¿no? Que también puede Ujú. ser, ¿no? O está muy claro que desde hace por lo menos 5 generaciones todos nos quedamos en la ruina, ¿no? Entonces, pues sí, obvio que es súper recomendable que vayas a ver esa imagen, ¿no? De qué es lo que se quedó bloqueado a nivel inconsciente. Ujú. Y hay Muy bien. muchísimas técnicas, ¿no? Como te decía, o sea, puede ser una constelación, como puede ser con la hipnoterapia, que también lo hacemos, como también hay técnicas energéticas, ¿no? Donde se trabaja, ¿no? Yo, por ejemplo, de lo primero que canalicé en las técnicas de ángeles fue, por ejemplo, con el sexto rayo, que es el oro rubí, ¿no? El aro kármico, ¿no? Y ya después, obvio, ya con más conciencia, con más conocimiento, pues ya tiene más sentido para mí, ¿no? Es un aro de fuego que tenías que correr a través de toda la columna vertebral y que salía a través del chakra posterior de la cabeza y que de alguna manera generaba un reciclaje, ¿no? Y sí, o sea, lo que estaba haciendo pues es limpiando, ¿no? Las memorias, las emociones, los eventos traumáticos, ¿no? Pero, o sea, yo sí en mi experiencia, no hay como que la persona entienda, ¿no? Ese proceso, porque sí lo puedes liberar, pero si no hay este entendimiento de ese patrón, entonces a veces se queda como ahí, sigue ahí estancado. Ujú. Esa conciencia de ver, ¿no? El problema de lo que Sí, surgió, que hacerte consciente. Y efectivamente, cuando te haces consciente, yo siempre lo veo así como un nudito. Cuando te haces consciente y lo observas y lo que decíamos al principio, y todas estas clases que hemos tenido en todo este mes, cuando te haces consciente, cuando lo observas, es llegar a la raíz. Y cuando llegas a la raíz, se deshace ese nudito, ese bloqueo, esa situación, ¿no? Ahora, Patti, ¿afecta cuando llevas el mismo nombre del abuelo, del tatarabuelo, de la primera generación? Bueno, hasta no sé si te acuerdas que se decía, eh, ¿cómo se decía? Cuando tienes dos, tres nombres, todas eran primero, Marías, además antes, ¿te acuerdas?
Sí, y aparte decían el primero fulanitos, o sea, papá, mamá, hijo y hasta nieto, ¿no? O sea, ¿cómo Así era el afecta el primero, el nombre? segundo, el tercero. Sí, claro, Exacto. pues al final imagínate, o sea, están impresas esas memorias de esa persona, ¿no? En el árbol genealógico. Entonces, obvio, o sea, inherentemente el inconsciente de esa familia, o sea, reconoce o alinea, ¿no? Esas memorias con las vivencias de esa persona en específico. Te voy a contar, por ejemplo, según yo, dije, no, yo no le voy a heredar a mi hija mi karma, ¿no? Entonces, porque decían, no, que se llame Patricia, ¿no? Y mi mamá es Patricia y yo Patricia le dije, ay, no, qué No. friega, ¿no? Que también se llame Patricia. No, que se llame igual que su papá, Andrea, ¿no? Bueno, él es Mm. Andrés y dije, Andrea, que se llame. No, pues este está peor, todos se llaman Andrés. O sea, no nada más el papá, era el abuelo, Andrés, y así todos son como cuatro. Y Ujú. dije, no, pues ya valió. O sea, yo que no le Sí, quería heredar mi karma tu nombre. y Sí, pero se salió va peor jalando. porque va jalando más. Pero bueno, al final no importa, o sea, ya si en la inconsciencia les pusiste a tus hijos igual que el abuelo, que el bisabuelo, que el tatarabuelo, porque eso también hay, ¿no? O sea, le ponen el mismo nombre del bisabuelo que se llamaba tal y que se mató en un accidente súper pesado en un auto, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y entonces, pues se repite la historia. O, por ejemplo, yo me acuerdo, esta artista, no me acuerdo cómo se llama, pero una que era muy famosa, que la hija se murió ahogada en la alberca. No me acuerdo quién era. Y después a la nieta o a la bisnieta le ponen el mismo nombre y también se muere ahogada en la alberca, ¿no? Y entonces como hablaban de que, ay, se repite la historia, ¿no? Y así como que, ay, qué tragedia, ¿no? Y como si fuera como casualidad, pero pues no, no es casualidad, al final está impreso. Imagínate el trauma, el bloqueo, el shock que es para una mamá que se muera el hijo ahogado en una alberca, ¿no? O que se muera de cualquier forma. Entonces, eso que genera que se quede ahí algo congelado, impactado a nivel del inconsciente y entonces, pues, o sea, hay una resonancia, ¿no? Identifican inconscientemente el nombre, ¿no? Con, o sea, tragedia, ¿no? O se involucra con esto. Pero, o sea, no es para que te traumes, no es para que te espantes, es, bueno, o sea, si ya identificaste que hay algo así, entonces, pues libera, ¿no? O sea, corta ese patrón, ¿no? Que de alguna manera está. Ujú. Sí, sobre todo hacerse responsable uno de todo, porque bueno, dices tú, ay, ya eres adulto, ya sabes qué quieres, ya sabemos qué podría afectar, hacerse responsable de tus propias acciones, ¿no? Y poder descodificar, como dices tú, el nombre o alguna cosa que no quieres de la familia, pues cortarlo y hacer tú tu vida, ¿no? Sí, o sea, más que, y eso fíjate, ahorita que lo dijiste, eso que no quieres de la familia, muchas veces lo relacionamos con el rechazo, ¿no? Ujú. Es como, "Hijo, no, yo no quiero vivir lo mismo, ¿no? Sin embargo, cuando estás en el rechazo, estás pendiendo del mismo hilo, estás como en la polaridad opuesta, pero al final estás detenida del mismo hilo, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Que con esas técnicas no es que nos volvamos como en un pensamiento bonito de que todo es hermoso, todo es rosa, ya nada negativo me pasa, no. ¿Por qué? Porque si también, o sea, es como, no, aquí todos son pobres, no, no, ni más, o sea, es como yo huyo de eso y yo sí voy a ser rica, ¿no? Y entonces me pongo tanto rechazo hacia eso que al final estoy en esa misma polaridad, ¿no? Y a lo mejor dejo de vivir para no ser pobre, ¿no? Para no caer en esa carencia, pero al final estoy detenida del mismo lazo, ¿no? Y en cualquier momento en esa lucha, en ese rechazo, pues me voy a caer también, ¿no? Sino es como poder mirar libre del juicio, ¿no? Que lo podemos hacer a través de las diferentes técnicas, ¿no? Como puede ser la constelación, la hipnoterapia, la biodescodificación, que bueno, ellos trabajan más como desde el consciente y a veces no entramos quizá tanto Profundo. en esa comprensión, que bueno, espero que no me linchen los biodescodificadores, pero bueno, también así se desbloquean cosas, ¿no? O sea, entendiéndolo desde el consciente. Ujú. Pero Claro, bueno, al final sí sabemos que mucha de la información pues está más profunda, ¿no? Está a nivel guardada. inconsciente ahí guardada, ¿no? Entonces Exacto. pues siempre es importante pues revisarla, mirarla, soltarla, ¿no? Mirarlo libre del juicio. Este entendimiento, a mí por eso me gusta mucho la parte de las constelaciones
pero manejado como psicoterapia, en donde la persona Ujú, puede mirar libre de juicio, puede sentir ujú. el dolor. Y cuando tú puedes sentir lo que vivieron esas personas, entonces es como rompes, ¿no? Con el juicio, rompes con la limitación y te cae el 20 tal cual, de que no necesitan que vuelvas a vivir lo mismo, ¿no? Si tu mamá o tu abuela o lo que sea ya vivieron la muerte y aún así se mantuvieron en la vida, sobrevivieron, ¿no? Para darte la vida a ti, ¿no? Que ya es como entrar en un proceso con más de honra, de gratitud, pero bueno, o sea, tan solo el que lo mires y el que lo puedas recibir libre de juicio, ¿no? Y puedas entender que esa persona fue el resultado de esa vida y de esa historia, pues ya, o sea, de inmediato te cambia el chip, ¿no? Sí, y me encanta eso que dices de la, ay, ¿cómo dijiste? Se me fue la palabra. Lo que haces, la psicomagia, se me olvidó. O Crear la sea, imagen, ¿no? exacto, En el del campo, sí, pues es una imagen del sí. inconsciente al Y final de la familia. aparte es lo que la mente reconoce, ¿no? O sea, como lo Claro, entiende así el subconsciente, la claro. imagen, psicomagia o la psicoterapia, Claro, ¿no? Sí, ¿no? como psicoterapia, porque al final Exacto. generas un entendimiento de por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? No es que conscientemente te quieras quedar sola, ¿no? Y te quieras sentir frustrada si no tienes una pareja, ¿no? O sea, tampoco es que, o sea, que estés buscando destruir tu negocio, o tu No, economía, por supuesto que nadie lo hace conscientemente, ¿no? Pero hay un entendimiento de por qué lo haces, ¿no? Porque a lo mejor para esa familia en específico tener mucho dinero fue la perdición, porque a lo mejor el papá dejó a la mamá, se dedicó a los vicios, eso implicó el dolor y la frustración de la mamá al ver que el papá tenía muchas mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué hay grabado en el inconsciente? Para mí tener dinero es peligroso, me va a costar quedarme sin pareja, me va a costar quedarme sin familia, me va a costar quedarme sin protección para mis hijos. Entonces, cuando lo ves así, dices, pues sí, no, pues ¿quién quiere tener dinero así? no, y sabes que yo me acuerdo, no sé, aquí en México, no sé, los demás, los que nos estén escuchando, yo me acuerdo que nos decían, por ejemplo, a mí, o escuchaba yo mucho esta parte en cuestión del dinero, ten cuidado, no puedes tener mucho dinero que no se den cuenta que tengas un carro regular porque te lo van a robar, te van a secuestrar, te van a hacer no sé qué, no sé cuándo. Y entonces, ¿qué hace uno? Pues estás con ese miedo. ¿Y qué pasa cuando llega el dinero? Pues no lo quieres, te quieres deshacer de él y lo empiezas a gastar porque está esa memoria y ese miedo del subconsciente y del papá o de quien lo escuchaste, igual tuvo una vivencia pues fea y quizás no Claro. él, sino la escuchó o la miró, o sea, ver la cadenita hasta dónde va, ¿no? Y Claro, y eso muchas veces hace. ni siquiera lo saben, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Ujú. dijiste eso, me recordaste a mi mamá. Ajá. Mi mamá siempre, yo creo que me ha de querer linchar, por eso por eso nunca ve mis lives. Para que diga, esta siempre nos anda ventaneando, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, mi mamá es una de ellas, o sea, mi mamá siempre te dice, no, o sea, no, porque te pueden matar si tienes una camioneta de más de X monto, ¿no? Ujú. Pero, o sea, nunca la han asaltado, nunca le han quitado la camioneta, o sea, realmente no tiene ninguna vivencia de ese tipo, ¿no? Mis abuelos, pues no lo sé, pero no creo. Pero ya como, o sea, en alguna introspección o en uno de estos que hacemos de los proyectivos, me acuerdo, sí, claro, en uno de los proyectivos que nosotros hacemos en hipnoterapia, hay una metáfora que hace referencia como a la madre, ¿no? Y Ujú. entonces, en esta metáfora que hace referencia a la madre, que en ese ejercicio en específico es una casa, yo le decía a la maestra, a nuestra maestra de hipnoterapia, le digo, es que yo veo como un revolucionario en la ventana, ¿no? Y entonces yo dije, ya me estoy Ujú. volviendo loca, porque entonces como que yo hilaba, los revolucionarios son los que yo veía de chiquita en las Ujú. ventanas, porque vivía yo en los fuertes de Loreto y Ujú. Guadalupe, ¿no? Entonces como que mi percepción en ese momento era de, bueno, ¿y qué hacen? A lo mejor me quedé traumada, ¿no? Y es mi casa de chiquita y no sé qué. Y entonces ella me decía, no. Y seguramente hubo algún,
que arrebataron tierras, ¿no? En esa familia o algo por el estilo, ¿no? Es como la metáfora del inconsciente. Entonces yo le pregunto a mi mamá, oye mamá, en algún momento alguien les quitó algo que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces ya me dijo, pues puede ser que sí, sea así, ya me acordé que sí, porque mi abuelo, o sea, mi bisabuelo, fue general del ejército, ¿no? Yo creo algo, no sé de qué lado estaba, si de los revolucionarios o de los otros, no me acuerdo, pero efectivamente les quitaron todas las tierras que tenían. Entonces, imagínate, o sea, esa imagen estaba grabada en mi inconsciente y, o sea, 4 generaciones después, ¿no? Y yo ni idea, ¿no? De eso. Y aunque yo no tengo conscientemente ese miedo de que me vayan a arrebatar las cosas, de hecho soy de bastante descuidada, ¿no? En ese tema de todo pierdo o todo dejo abierto o todo, todo lo dejo muy a la vista, ¿no? Yo no tengo ese miedo consciente, pero, o sea, sí que, o sea, estaba grabado en la estructura, ¿no? Y entonces, pues sí, la casa representa a mi mamá, pues tiene mucho sentido, ¿no? Que si eso está grabado muy potentemente en el inconsciente, ¿no? De lo que representa a mi mamá, pues claro que va a tener miedo a que algo le roben y le arrebaten. Ujú. Oye, y si te diste cuenta, no es casualidad que vivías en los fuertes. Pues puede ser, ¿no? También, pero yo sí ¿Por veía, qué? no eran los revolucionarios, eran los de la batalla del 5 de mayo, yo siempre los veía en la azotea y todos me tiraban a loca. Imagínate. Oye, Pero Pati, bueno, ese ya es otro tema. sí, nos preguntan qué pasa con la adopción. Híjole, ese sí es un tema complejo. Yo sinceramente no estoy en contra de la adopción. De hecho, yo he pensado en la adopción en algunos momentos de mi vida. Pero bueno, pues sí es un hecho que no conocemos el árbol genealógico cuando hay una adopción, ¿no? Entonces, yo qué te podría decir, relájate y trabájalo conforme lo que vaya saliendo, ¿no? Al final diría, ¿no? En estos últimos cursos que hemos estado de neuroemoción, de cómo reacciona el cerebro y todo eso, acuérdate que el ambiente que tú vas a generar para ese hijo sí va a ser una muy buena parte determinante de lo que va a vivir y de lo que va a recibir. Entonces, si tú le das a ese niño amor, protección, por más que haya esas memorias transgeneracionales, pues digamos que vas aminorando, ¿no? Todo eso. Si en algún momento pues detectas algún patrón de agresión o de cosas de miedo, ¿no? De trauma, pues sí, o sea, al final, digo, tan solo al ser un niño adoptado, seguramente las memorias del vientre materno pues no son las más agradables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguramente la mamá vivió pues a lo mejor rechazo, inseguridad, si era un adolescente, pues obviamente no sabía qué hacer con su vida. Tantas cosas que se pudieron haber configurado en ese niño en el vientre materno, pero bueno, al final lo puedes trabajar, ¿no? Sí, aparte, cuando, bueno, ya cuando quiera trabajarlo más conscientemente ese niño adoptado, ya sea un adulto, igual puede, con la hipnoterapia puede ver papá, mamá y aceptarlos, ¿no? O sea, aceptar ese papá y esa mamá biológica, porque existieron Claro. y tienen que como que hacer como las paces, pero esto pues ya es cuando la persona es adulta y quiere ver esa parte, lo Que tú puede hacer. también como padre puedes aminorar mucho el camino, ¿no? De Claro. todo esto, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, cuando no se sabe que hay una adopción, muchas veces los padres adoptivos sienten mucha culpa, ¿no? Ujú. Respecto a eso, ¿no? O muchos miedos, ¿no? Respecto a revelar que no es su hijo. Hay otros que lo manejan con mucha naturalidad, ¿no? Que les dicen, bueno, no naciste de mí, pero yo te quiero como si te hubiera tenido, ¿no? Esos 9 meses en mi vientre, o como si te hubiera estado cuidando durante esos 9 meses anteriores, ¿no? Y te anhelo tanto y se desarrollan con tanto amor que pues no pasa nada, ¿no? Sin embargo, sí que hay muchos mitos, ¿no? Respecto a la adopción, que hay muchas historias macabras, ¿no? A veces respecto a la adopción. Y eso también, ¿no? O sea, el haber escuchado todas esas historias, pues también en nosotros puede generar un miedo, una inseguridad, que seguramente también puede estar relacionado con cosas, ¿no? Que nosotros vivimos, ¿no? Y bueno, ya cuando nos empezamos a buscarle más, ¿no? Esta necesidad de adoptar, pues también puede estar relacionado con algo más, ¿no? Con algo que estás compensando, con algo que estás limpiando, con algo que estás haciendo, ¿no? Inconscientemente, ¿no?
desde la parte de las constelaciones sí es un poco duro el concepto de la adopción, ¿no? O sea, sí lo ven como una parte complicada, ¿no? Y en donde de alguna manera si trabajas mucho, pues la honra, ¿no? Hacia los padres biológicos, ¿no? Como darles las gracias por haberte permitido, ¿no? Ser padres, pero pues sí, o sea, es como integrarlo, ¿no? También como parte del sistema, porque al final termina siendo parte de tu sistema también, ¿no? Y Claro. alguna resonancia también tiene con el tuyo. Y sí, como dices, le puedes ayudar muchísimo a quien nos preguntó, porque al final todo lo que ella vaya o los papás adoptivos hagan todo lo que hagan con el niño o la persona o quien sea que se adoptó, le puede cambiar mucho porque va a estar reprogramando todas las acciones, todo lo que está haciendo hoy con esa personita, con ese niño o esa niña, va a reprogramar su mente y va a estar como transformando todo Claro, lo que haya vivido la persona, ¿no? Adoptada. todo tiene solución al final, ¿no? Es que, o sea, Claro, existen tantas formas, digo, casos de adopción, bueno, casos de personas que han trabajado como el tema de conflicto con los hijos adoptivos. Tengo pocos, pero sí recuerdo, por ejemplo, uno de una señora que es justo, ¿no? El hijo la hacía como, diríamos aquí en México, como sus calzones, ¿no? O sea, sí era como un tema de mucho, de mucho dominio del hijo sobre la mamá, era un hijo adoptivo, el hijo no sabía que era adoptivo, ¿no? Y había como mucha culpa de la mamá de que en el momento de que el hijo se enterara, pues lo iba a rechazar, ¿no? Entonces había mucha manipulación, o sea, mucha dependencia económica del hijo hacia la mamá, ¿no? Y quedarse ahí bloqueado y estancado. Y un muchacho muy inteligente, o sea, también sabía perfectamente cómo manipular a la mamá y cómo llegarle, ¿no? Entonces, cuando trabajamos esa culpa con la mamá, pues sí, o sea, muchas cosas cambiaron, ¿no? El hijo se sintió más libre, más independiente. Y también llegamos a hacer esta parte del telépata, que es una técnica que usamos en hipnoterapia, que es entrar en el inconsciente y entramos en el inconsciente de la mamá para hacer una revisión de la gestación del vientre materno, ¿no? Entonces ahí, y eso, bueno, también fue muy sanador para esta mamá adoptiva porque de alguna manera comprendió, ¿no? Entendió el por qué la mamá había tenido esa necesidad de dar al hijo en adopción, sintió el dolor porque no era algo que la mamá quería hacer, es algo que se sintió obligada a hacer por la pareja, ¿no? Entonces, obvio, la mamá también vivió con esa misma culpa, con ese mismo remordimiento que también ella ahora sentía esa misma culpa, pero por no haberle dicho nunca la verdad al hijo, ¿no? Y estar ciclada, ¿no? En esa culpa de se lo debía haber dicho antes, él debió haber sabido desde un inicio, ¿no? Que era adoptado, ¿no? Porque además había ahí un tema de herencias, ¿no? Porque el papá había muerto, ¿no? Es como un caso muy complejo, ¿no? El papá había muerto y la familia del papá que se quería quedar con la herencia amenazaba a la mamá con decirle la verdad al hijo, ¿no? Que era un hijo adoptivo, ¿no? Entonces son como se empiezan a unir muchos temas escabrosos, ¿no? Que de alguna manera cuando empiezas a revisar, pues sí, o sea, ahí hay muchas cosas, ¿no? Ahí que había que sanar o que había que mover. y eso es lo más bello, que una vez que lo ves, lo puedes sanar, y lo puedes cambiar y puedes cambiar la percepción de no importa lo que haya pasado, ¿no? Como en este caso, la persona al ver el sufrimiento de mamá, deja de culparla, Claro. deja de cambiar y cambia su percepción. Y eso es lo más hermoso de la hipnoterapia y de de los cambios que tiene uno que ir haciendo, ¿no? Nos Claro. preguntan, perdón, nos preguntan también cómo pueden hacer un árbol genealógico. Un árbol genealógico, pues así tal cual vas buscando de la línea materna y la línea paterna, o sea, eventos, ¿no? Digo, si tratas de buscar todos los eventos, vas a hacer como demasiada información. Yo te recomiendo que si tú tienes un tema en específico, sobre eso puedes ir armando, ¿no? Puedes ir identificando. Sí, yo creo que a lo mejor sí necesitas
como el enfoque, ¿no? De alguien para que de alguna manera se identifiquen qué eventos realmente podrían estar involucrados con lo que a ti te está pasando, ¿no? Porque si no, pues al final se queda como en tener mucha información, pero ¿para qué vas a utilizar esa información, no? Y que lejos de ayudarte te puede afectar, ¿no? Te puede hacer como ruido la cabeza y ¿por Pues qué pasó esto, no? te puede ciclar, ¿no? Entre esa búsqueda de información, ¿no? Cuando lo que decimos, ¿no? O sea, en todos los sistemas vamos a encontrar eventos traumáticos, por supuesto, en todos, porque todas las familias hemos tenido experiencias, todos hemos tenido, pues, caídas, momentos traumáticos, shocks, experiencias buenas, experiencias que catalogamos como no tan buenas, pero no todo eso realmente podría estar relacionado con lo que tú estás viviendo. Eso es un hecho. Y yo recomiendo que vayas pidas apoyo con alguien que tú quieras, a quien tú quieras Hay para que te personas que se ayuden, ¿no? dedican a hacer específicamente árboles genealógicos. Exacto, para que veas, porque esa información al final está en nuestra mente subconsciente, ¿no? Así es. Y así a simple vista podemos pensar, ay, creo que no tengo nada de mi familia, creo que nunca ha pasado esto, pero no lo sabemos, Sí, no, no lo no sabemos. sabemos. El punto es cuando a ti te está afectando, va a Ujú. salir. O sea, inherentemente va a salir, ¿no? Luego, por ejemplo, eso nos pasa en hipnoterapia, ¿no? Tú como terapeuta, pues ya sacaste tus conclusiones de por dónde puede ir el tema y el inconsciente te sorprende, ¿no? Tú Con pensabas otra que a lo cosa. mejor era una memoria del vientre porque se relacionaba con que a lo mejor la mamá había tenido, por ejemplo, no sé, ahorita la persona tiene miedo a morir, ¿no? Y pues tú encuentras que en el embarazo la mamá tuvo miedo a morir, ¿no? Y dices, bueno, puede estar ligado y a lo mejor ahí me va a llevar la regresión, pero el inconsciente a lo mejor te bota que es un miedo porque la abuela estuvo a punto de morir, ¿no? En Ujú. el embarazo. Entonces, no necesariamente es del embarazo de la mamá, sino a lo mejor el embarazo de la abuela, ¿no? Y eso fue el evento traumático que se configuró. O a veces nos lleva incluso a otras vidas, ¿no? Que ahí entra como mucho en la polémica de si de veras existen las otras vidas. Y lo que le decimos nosotros a los clientes, pues al final no nos importa si fue otra vida o no. El punto Ujú. es que tu percepción cambió. ¿No? Y que de Ujú. alguna manera lo sanaste. ¿Puede ser una metáfora del inconsciente? Sí, también puede ser una metáfora del inconsciente. El punto es que lo liberó, ¿no? Es como cuando una persona llega y está plenamente convencida que tiene, por ejemplo, una magia negra o que la está poseyendo un espíritu, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que a lo mejor tú sí lo percibas como terapeuta, ¿no? Si tienes como un poco más abierta la percepción, pero no necesariamente quiere decir que sea real, ni tenemos forma de demostrarlo. El punto es que la percepción cambia. Ujú. Algo que puede hacer también la persona que nos preguntó es que en una hoja puede poner papá, mamá y irlo armando, ¿no? Pero encontrar primero el tema, qué quiero mejorar o por qué estoy con este conflicto, Claro, este como problema, ¿no? Pone papá, mamá y ahí ir desglosando hasta donde pueda alcanzar y irse preguntando, ¿no? ¿Qué me dice mi papá o qué me dice mi mamá? Y claro. ir viendo, ¿no? A ver qué puede encontrar. Y Sí, si claro. no, pues buscar ayuda. Sí, exacto. O sea, hay gente que se dedica netamente a hacer árboles genealógicos y bueno, que ya sabe cómo, me imagino también filtrar, ¿no? La información de, o sea, relacionada a lo que la persona requiere, ¿no? O como los eventos principales que en algún momento podrían a lo mejor surgir en algún otro miembro de la familia, ¿no? Muy bien, Patti. Bueno, y entonces en el taller que vamos a tener, ¿cómo vamos a armar esto? O sea, yo una vez que lo viste, ya viste dónde está la situación, que papá me decía, mamá me decía y todo lo demás. ¿Cómo vamos a organizar esta situación para que no nos siga afectando lo transgeneracional?
Ok, aquí básicamente en este taller, como está enfocado a adicciones, lo que Ujú, vamos a buscar es, o sea, identificar de acuerdo a esa historia clínica que tenga el terapeuta o la persona, ¿no? De por qué a lo mejor está teniendo cierta adicción. Muchas veces puede estar relacionado desde desde las constelaciones, diríamos que está siguiendo, ¿no? El buscar esta anticonciencia, el salir de la realidad, el evadir la realidad, puede estar relacionado con un evento, por ejemplo, de una muerte traumática, ¿no? Y entonces diríamos, pues de alguna manera, pues, o sea, no me mato, ¿no? Tal cual, o no me muero, pero metafóricamente me estoy matando a través de la droga o a través del alcohol, ¿no? Entonces, ujú. identificar este tipo de eventos para que ya sea a través de la hipnoterapia o del GMT, ¿no? Como veíamos la vez pasada, se pueda liberar esta memoria y hacer como este corte de estos patrones, de estas vinculaciones, de estas lealtades que se podrían estar generando, ¿no? Y desde la parte un poco energética, porque digo, entrar en las constelaciones sí sería como se requiere como mucha más información como para tratarlo en un taller de fin de semana, pues no, no es viable. Pero sí desde la parte energética, cómo liberar esas memorias que están impresas a nivel del ADN en la columna vertebral con energía, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, liberar esas memorias y también como desde desde diferentes abordajes de terapia cuántica, también que al final es una reprogramación, ¿no? Porque estamos utilizando el lenguaje también liberamos esas memorias y esos eventos traumáticos, ¿no? Buscando a través de radiestesia, a través de los discos, buscamos cuáles son los eventos que podrían estar ligados, los bloqueos, y hacemos como estas liberaciones, ¿no? O sea, eliminar, borrar, disipar estas memorias, liberar las emociones y bueno, también, por ejemplo, esto que les decía yo del aro kármico, cómo correrlo, cómo también liberar esas memorias con imposición de manos, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que también vamos a ver en el taller y que también te puede ayudar como para tener este abanico amplio para tu actividad profesional. Y también si tú estás buscando como tener a la mano diferentes herramientas técnicas para ayudarte a ti o ayudar a alguien más, ¿no? Ya sea que tengas un familiar que está como en un tema de adicción, que tú viviste un tema de adicciones y que tienes esta preocupación de recaer, ¿no? O de que esto te vuelva a pasar o que esto le pase a tus hijos, pues, o sea, Ujú. tener todo este abanico de herramientas para que también lo puedas abordar. Sí, eso es maravilloso porque como papás nos preocupa mucho eso, ¿no? Que el hijo caiga en una adicción y si ya la tiene, ¿cómo le ayudo a mi hijo? O Exacto. sea, básicamente es eso. O sea, en este taller entonces pueden ir ya personas terapeutas que ya conocen o también quizás una padre de familia que pueda tener, aprender herramientas que puedan, como decías, ayudarse personalmente o pues a la familia, ¿no? Claro, o también ahorita me vino, puede ser un padre que a lo mejor no sabe por qué, pero tiene miedo a que su hijo caiga en una adicción, ¿no? Y no entiende el por qué. Entonces, todas estas herramientas, pues al final va a ser un proceso, ¿no? O sea, es un proceso interno, porque al final vamos a estar practicando, vas a estar aplicando las técnicas en ti, en otras personas, o sea, lo vamos a desarrollar dentro del taller. Y bueno, pues ahí también, o sea, puedes entender, ¿no? De dónde viene este miedo, puedes encontrar el origen de esto que te Exacto. está pasando a ti específicamente. No Ujú. es que se va desenredando muchas cosas. Sí, literal es Imagínate. una maraña, una bola imagínate una bola de pelos atorada, ¿no? Y Sí, que no sabes ni por dónde, pero al final, o sea, el inconsciente es mágico, te lleva directamente a ese evento en donde necesitas ir, ¿no? Eso es a mí lo ujú, que me encanta del inconsciente. Tú puedes tener millones de teorías, pero el inconsciente sabe exactamente a dónde tiene que dirigirse, ¿no? ujú. Y a veces a lo mejor ni siquiera tienes que llegar al origen, sino que lo liberas y pues ya está, ¿no? O sea, haces una reprogramación, ¿no? Haces una liberación de esas emociones y haces una reprogramación total, ¿no? Y hay veces en las que sí te lleva como a ese evento, ¿no? Al origen de eso.
Y Entonces es otras muy interesante. veces, y otras veces no tiene que ser una cosa así como cañón, así como algo muy fuerte. A veces puede ser hasta una palabrita que te impregnó y eso mismo te está bloqueando. Ni siquiera fue una situación así como difícil o así complicada. Quizás para esa persona en ese momento una simple palabra le ha bloqueado. Y cuando la encuentra, pues cambia la vida, ¿no? Sí es, ¿no? Aquí ya me pusieron bien el chisme porque yo luego no me acuerdo. Era la hija de Silvia Pinal y luego su nieta. Entonces, bueno, ahí Ah, está. mira, No me acordaba yo qué genial. artista era. Ay, Se apagué te mi fue. sonido. No, lo Ajá. apagué yo por Ah, estar bien. jugando con el Ah, ya ves. interruptor. ¿Qué iba a decir? Mm, Ah, sí, de cuando hacían como estas historias trágicas o algo así, que pasaban como las ujú. historias en la televisión, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ese programa, pero abordaban, ¿no? Como esto, ¿no? De historias traumáticas de los artistas. Pero bueno, o sea, no nada más en los artistas, o sea, En volteamos a todo. ver y todos tenemos algún tipo de historia de este tipo. Y no en balde se entrelazan los sistemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita eso que les contaba yo de mi mamá y de esto que yo vi en una introspección. Después, digo, ya salió, por ejemplo, en la familia de mi papá algo muy parecido. Entonces, o sea, nada es casualidad, todos se entrelazan por algo, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, en el árbol genealógico de la familia de mi papá, salía que, por ejemplo, su mamá, o sea, mi abuela paterna, ellos tenían un rancho, ¿no? O sea, su mamá, o sea, mi bisabuela paterna. Y la bisabuela paterna muere en el parto. Y cuando la bisabuela paterna muere en el parto, el tío, o sea, el hermano de ella, los despoja de ese rancho y los manda a todos a un orfanato. Pero al Mira, final, en las dos líneas está esa historia de despojo, ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber o una, esta historia de no hago más porque me lo van a arrebatar, o esta necesidad que también puede, es que es súper interesante y tan amplio el tema que podríamos estar aquí horas hablando, ¿no? Pero también puede surgir el otro lado de alguien que, o sea, se dedica a acumular y a recuperar todo lo que le arrebataron, ¿no? Al sistema. oye, ¿y cómo las dos familias, las dos personas se unieron porque están resonando con Claro, la misma situación? es la misma historia, ¿no? A todos Exacto. nos impacta, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que no tengo, nunca he tenido como este miedo a que algo malo me pase, pero por ejemplo, Ujú, te puedo decir que mi hermana sí está también muy clavada con el tema, ¿no? ¿No? De ujú. que le pueda pasar esto, ¿no? Cuando la realidad es que a ninguna nos ha pasado, digo, fuera de que un 24 de diciembre o 31, no me acuerdo que regresábamos de dónde era, de Las Vegas, pues nos vaciaron el camión, pero realmente a nosotros no nos quitaron nada. No sé cómo le hicimos, pero o sea, yo te lo juro que lo único que recuerdo de ese momento, o sea, se me hizo eterno además, es yo tenía el pendiente de que mataran a un señor, un señor grande que se levantó y le quiso dar de catorrazos de aquí de catorrazos es de golpes. Últimamente estoy sacando mis palabras domingueras. Le quería dar de golpes al asaltante, pero, o sea, se ven que eran novatos, gracias a Dios, y que no se echaron al señor, pero, o sea, para mí eso es como lo que me impactó, ¿no? Y, por ejemplo, te puedo decir que mi mamá era como mi bolsa, me van a matar, ¿no? Y yo no sé cómo le hizo, pero volvió invisible su bolsa y, ahí creo que fuimos de los únicos que nos quedamos con la bolsa. ¿Cómo le Wow. hicimos? ¿Quién sabe? Bueno, hasta el celular me quedé. Bueno, es que creo que aventé el del trabajo y mi mamá les aventó una bola de Kleenex en Imagínate, la no, no, bolsa. no. No, 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 cada cosa, no. Es que no cabe duda que tantas cosas y memorias afectan a nuestra vida, ¿no? Bien, ¿alguien más tendrá alguna pregunta? Ok, sí, vamos a ver si tienen preguntas. Aquí en Facebook no veo preguntas, nada más me contaron el chisme de que era Silvia Pinal. Saludos Nacho, saludos Chío. Muy bien. Pues bueno, entonces esta técnica también la vamos a tener en el taller. Es Así es. correcto, ¿verdad? Y Sí, vas a tener obviamente lo, todo un abanico
de Y yo, posibilidades. exacto, y aparte, bueno, ahí va a ser un poco más amplio, más específico y sobre todo cómo podemos reparar ese, esas memorias transgeneracionales, ¿no? Sí, Sobre exacto. todo Cómo eso. vamos a desconfigurar esos patrones y cómo nos vamos a reprogramar. Exactamente. Muy bien. Pues si alguien tiene alguna duda, una pregunta con respecto al taller, pues nos pueden preguntar de forma privada O y sobre el con tema gusto. también. Y con Ujú. mucho gusto les contestamos. Procesen la información porque a lo mejor fue demasiado lo que hablamos hoy, Sí. ¿no? Y de alguna manera, pues, todavía puede estar como intentando procesar, pero si encuentras algo y tienes como esa duda, ay, esto puede estar relacionado con esto, pues nos dejas un comentario, ya sea en YouTube o en Facebook, o nos escribes a nuestros teléfonos y con mucho gusto pues intentaremos aclararte la duda, ¿no? O recomendarte alguna técnica que te pueda ayudar. Así es, sí. Muy bien. Pues Bueno, pues que bueno, tengan una excelente noche. Muchas gracias, Cari. Como siempre, un igual un placer placer estar que estén contigo. bien. Y nos vemos Igual la para mí. siguiente semana con las memorias de vidas pasadas, que también ahí tenemos como para dar y regalar Hablar. con experiencias. Sí. Muy bien, que tengan bonita noche todos. Hasta luego. Bye bye. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Ok, ya paré. Buenas noches.